Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta sesión de la Comisión de Arbitraje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Gracias por su puntualidad. Sé que van a muchas más personas ingresar por las confirmaciones que hemos recibido, pero si les parece, para empezar perfectamente puntual, empezamos con este hábito que tenemos de noti arbitraje. Perdón, hubo un ruido aquí. De noti arbitraje. Es una práctica que hemos establecido la mesa directiva de la Comisión de Arbitraje en los últimos 2 años, de invitar a algún especialista de arbitraje joven a que nos exponga un tema breve, alguna noticia que haya ocurrido en alguna parte del mundo sobre arbitraje, para luego empezar con el plato fuerte del día, que en este caso es nada más y nada menos que nuestro amigo Yves Dehaene. Entonces, si les parece, les cedo la palabra a Ana Leticia Timponi, que está con nosotros en esta sesión. Ana Leticia es una abogada tanto acreditada en Brasil como en México, que trabaja en González de Cosío Abogados, especializada y dedicada exclusivamente al arbitraje, y ha aceptado darnos una plática breve sobre una novedad. Ana Leticia, adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto participar de esta sesión. Hoy vengo a exponerles algo que está pasando en Brasil y en el medio arbitral, y está generando mucha polémica porque hay un proyecto de ley que visa la alteración de la ley de arbitraje brasileña, que visa regular y disciplinar la actuación del árbitro y también dar publicidad al procedimiento. Es un proyecto que fue elaborado por una diputada federal sin la participación de la comunidad arbitral. Entonces es una de las críticas, ¿no? Que no pudimos, los abogados no pudieron manifestarse sobre este proyecto de ley. Y uno de los puntos principales que quieren limitar el número de casos que un árbitro puede tener simultáneamente. Quieren limitar a no más de 10 arbitrajes. Es el punto 1, ¿no? También quieren limitar la identidad absoluta o parcial de los miembros del tribunal en funcionamiento. O sea, un mismo árbitro no podrá actuar en 2 tribunales simultáneamente, ¿no? Al mismo tiempo. Y tampoco podría un miembro de una secretaría, por ejemplo, un miembro de una cámara arbitral en Brasil, por ejemplo, Camargo, que es muy conocida, este secretario, ¿no? El directivo, no podría actuar como árbitro en casos en donde la institución sea la misma, ¿no? La Camargo. Ana Leticia, se puso en mute computadora. Ah, qué raro. Ok. ¿Ya me escuchan? Impone también el deber del árbitro de revelar tanto antes de que sea nombrado como después cuántos arbitrajes posee en este momento, justo para limitar a 10, ¿no? Lo que ¿Perdón? Entonces, es como... Se volvió a poner en mute, Ana Leticia. Pero, o sea, no entiendo por qué, pero está bien. Y una vez instituida, entonces, el arbitraje, el árbitro tiene que revelar en cuántos casos está trabajando, y durante el procedimiento también tiene que manifestar a las partes si ha incrementado el número de arbitrajes que tiene o cómo va la cosa, ¿no? Lo que me parece muy raro, y a todos en Brasil estamos como muy impresionados con este proyecto de ley, porque va en contra con todos los principios del arbitraje, va en contra con cómo camina el arbitraje por el mundo, ¿no? Entonces, los árbitros y abogados se están uniendo para al menos opinar en este proyecto de ley,
para que no sea algo que limite la autonomía de las partes, ¿no? Y tampoco de los árbitros, porque ningún profesional en Brasil tiene que revelar cuántos, o sea, un juez no tiene límite de casos, un abogado no tiene que revelar en cuántos casos trabaja. Entonces, es como, no es justo con el árbitro también que tenga que limitar su trabajo. Y también algo que decimos es que la propia actuación del árbitro en sus casos lo limita, ¿no? Porque si el árbitro toma muchos casos y no lo hace bien, automáticamente el mercado o sea, lo limita, ¿no? Porque si empieza a emitir laudos que no son concisos o que no están de acuerdo, el propio mercado ya lo deja de recomendar y es automático, o sea, no es necesario una regulación, o sea, una ley que lo limite. Entonces, hay varias críticas en Brasil respecto a este proyecto de ley. No creo que se va a hacer efectivo porque va en contra de muchos principios, incluso en contra del propio Código Processual Civil, o sea, que da este carácter de confidencialidad a los arbitrajes. Porque otro punto también del proyecto de ley es que quieren tornar público los laudos, que las instituciones mencionen quién son los integrantes del panel arbitral. Entonces, hay muchas críticas por ahí, pero si alguien tiene alguna pregunta, estoy a disposición. Gracias, Ana Leticia. Quisiera antes de hacerte un pequeño comentario y dar la palabra a cualquier asistente que pueda tener una duda, anunciar la presencia de nuestra presidenta del colegio de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que es Claudia de Buen. Gracias por estar, Claudia, con nosotros, por honrarnos con tu presencia. Y quiero presentarte a Claudia como una abogada muy importante en México, presidenta de nuestro colegio. Claudia, te presento a IF, como lo presentaré formalmente en unos minutos, como los árbitros más importantes del mundo. Bien, me siento muy honorado de su presencia. Ana Leticia, ¿hay algo que haya motivado este desarrollo? Porque claramente creo que es un ataque al arbitraje en Brasil, que es casi indefendible exigir que un abogado, un árbitro lleve un número finito de casos y el régimen sobreregulatorio que has explicado. Y como bien indicas, pues hay muchas actividades que los árbitros y los abogados hacen en otros contextos, incluyendo los jueces, y parecería extraño que en el arbitraje se le limite el volumen de actividad. Y como bien dices, como dice el viejo adagio, if you want something done, ask a busy person. Es decir, exigir reducir el volumen de casos de profesionales serios tendría por efecto sacar de la ecuación probablemente a la gente que más habilitada está para actuar como árbitro. Sí, de hecho, la justificación del proyecto de ley es que la presencia de un mismo árbitro en muchos casos simultáneamente abre lugar para el enjuiciamiento de una mayor cantidad de acciones de nulidad. Pero no, o sea, esta es la justificación para el proyecto, pero no existe esta información, o sea, no es real, porque para anular un laudo, o sea, se puede basar en muchos motivos, ¿no? Pero no porque el árbitro tiene muchos casos, o sea, son otras razones. Y también otro motivo es que la publicidad de las decisiones arbitrales ayudaría a crear una jurisprudencia arbitral. Pero en arbitraje no existe esto, o sea, no queremos uniformizar el entendimiento de los árbitros, ¿no? Entonces, por eso hay mucha crítica, pero definitivamente ha sido una iniciativa de una diputada federal que no tiene idea de cómo funciona el arbitraje, ¿sabes?
Estás en mute, Francisco. Gracias, Ana. Muchas gracias por tu presentación y la respuesta. ¿Algún comentario o pregunta de algunos de los asistentes? Veo que no. Si quieren, entonces, le agradezco a Ana Leticia su amable presentación y en el tiempo que hemos dicho, que es unos cuantos minutos al inicio. Y con esto pasamos al tema principal de la sesión de hoy. Beneficios que ingresaron después. Está con nosotros Yves de Hain, que es uno de los árbitros más activos e importantes e influyentes del mundo. Es un árbitro, además, que tiene mucha cercanía con México, no solo por el vínculo de amistad que tiene con muchas de las personas que están presentes, como Carlos Loperena, como Alejandro Garrio y otros practicantes que están aquí y en la plaza en México, pero además Yves ha sido árbitro en muchos de los casos más trascendentes, especialmente iniciales en la historia de la praxis mexicana. Yves además nos hace el honor desde su casa de Niza, en Francia, en vacaciones, de asistir a esta sesión. Muchas gracias, Yves. Y quiero decir sobre él que es un árbitro internacional, es un abogado acreditado en París, secretario general anterior de la Corte de la Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y es el responsable del primer informe de la ICC sobre control de costos y tiempo en el arbitraje. El motivo por el cual Yves aceptó amablemente dar la plática de hoy es porque a principios de año recibimos, no sé si se ve bien. No se ve, no se ve. Recibimos todos los que leemos habitualmente el Revue de l'Arbitrage, recibimos este ejemplar y el primer artículo de él fue un libro, un artículo titulado Una nueva aproximación al procedimiento arbitral internacional por Yves de Hain. Entonces fue uno de los primeros ensayos que por lo menos en mi caso leí en el año sobre arbitraje y me fascinó la idea que propone Yves y fue ante ello que lo invitamos la mesa directiva de la Comisión de Arbitraje. Está con nosotros Julieta Ovalle, que es miembro de la mesa directiva, también Alejandro Flores y Paula Aldrete, y le agradecemos a Yves de su amable aceptación para presentar su idea, y con eso le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias y me alegro mucho estar con ustedes aquí en la Ciudad de México, que siempre me encantó, incluso virtualmente sigue encantándome estar con ustedes. Esta elección del tema de esta práctica demuestra cómo nuestro amigo Francisco González de Cosio es un lector incansable de todo lo que trata de arbitraje y realmente interesarse en esta propuesta que he hecho en este artículo del principio de año nos demuestra que se interesa en cosas que tratan de ser innovadoras. Lo agradezco mucho por eso. Lo que he hecho en este artículo, en el cual finalmente propongo de que el papel del árbitro deje de ser el de un juez de tenis para transformarse en un conductor de orquesta, es nada más que una propuesta sobre la cual hay que pensar un poco más. Y para practicar eso con ustedes, yo creo que puedo hacerlo con dos partes. Primero, dar el contexto de la propuesta y en una segunda parte, tratar de explicar su contenido. El contexto está realmente basado o demostrado, expresado por una constatación. El procedimiento arbitral internacional hoy en día está estandarizado y al mismo tiempo es demasiado largo y demasiado costoso. Y es posible que la diputada brasileña, federal brasileña, autor de esta propuesta que parece un poco descabellada, tenga ideas de que hay algo que no funciona bien. Y a veces contestaciones correctas llegan a propuestas un poco difíciles de aceptar. Pero bien, es cierto que el procedimiento arbitral hoy es bastante largo y siempre
demasiado costoso. Es lo que piensan las partes generalmente. Y yo quisiera explicar un poco sobre, de dos maneras. La primera, la constatación, los síntomas, y después las explicaciones de esta situación, porque para poder proponer una medicina hay que conocer lo que a la base del mal. Las constataciones. Vemos que el procedimiento arbitral hoy está siempre organizado dentro de una orden procesal número 1 que emiten los árbitros al principio del procedimiento. Y estas órdenes procesales número 1 son siempre las mismas. El procedimiento es realmente estándar y se pide la presentación de una demanda acompañada de todos los documentos, declaraciones de testigos e informes periciales, seguido o seguida por una contestación acompañada de los mismos elementos. Después hay una fase de exhibición de documentos, seguida por una réplica que también debe ser acompañada de documentos, declaraciones testificales y informes periciales, y finalmente una dúplica con los mismos elementos. Y cuando hay una demanda recondicional, muchas veces se añade una dúplica a la demanda recondicional. Después viene una audiencia, después de la audiencia y escritos post-audiencia. Eso realmente es el tipo que siempre se sigue de organización de un procedimiento arbitral. Y eso es bastante largo. Hay un tiempo de, digamos, entre 60 y 90 días para la presentación de la demanda, igual tiempo para la contestación. Después, la fase de exhibición de documentos dura alrededor de 60 días. Un poco menos para la réplica y la dúplica, pero nunca menos de 6 semanas para cada una. Hay que esperar como 2 meses para llegar a la audiencia, que va a durar de cuando es corta, a 3 semanas cuando es larga. La normal, digamos, sería de 2 semanas. Todo eso es muy largo y es muy costoso. Muy costoso por varias razones. Primero, hay el tiempo de los abogados, es un costo necesario para los abogados, inevitables cuando hay tantos elementos de procedimientos que cubrir. Pero este costo se explica también por el carácter duplicativo, sino triplicativo de muchas intervenciones. Vemos finalmente que desde la demanda hasta la audiencia tenemos varias declaraciones de testigos que cuentan la misma historia. Hay el testigo general, que va a ser la persona realmente que fue el actor principal de la disputa de cada lado, hay uno de cada lado, y después testigos menores que se enfocan a un tema particular del tema general. Y si queremos entrar ahora en la metáfora musical, tenemos el tema y las variaciones. No sé si eso es totalmente necesario. Y los costos se explican también porque hay muchos elementos que son inútiles. Vemos que, por ejemplo,
con la demanda, la parte demandante en un contrato de construcción va a presentar la entera bitácora cuando finalmente 6 o 7 momentos importantes de la construcción están en discusión. Y eso es un ejemplo entre muchos otros. También vemos que en la fase de exhibición de documentos, las partes piden muchos documentos sin saber exactamente lo que quieren probar con esos documentos. Lo que además plantea un problema difícil para los árbitros cuando los documentos cuya producción es ordenada no son producidos, porque se pide al árbitro de sacar inferencias negativas, pero si no se le indicó al principio lo que se quería probar con el documento que no ha sido producido, ¿cómo sacar inferencias? Bien, pero eso no es mi tema principal, es un incidente. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Cuáles son las explicaciones de estos síntomas? Creo que hay dos tipos de explicación, una muy sencilla y la otra más complicada. La primera es puramente sociológica. El mundo del arbitraje es un mundo muy limitado. Los árbitros son los que van a definir el procedimiento y vemos que en todos los reglamentos de arbitraje de las instituciones, en todas las leyes de arbitraje modernas, en la ley modelo de la CNUTMI, etcétera, cuando las partes no han arreglado el procedimiento, compete a los árbitros hacerlo. Podríamos deducir que de esta libertad de los árbitros va a resultar una originalidad de muchos de ellos y procedimientos muy variados, pero no. Como lo hemos visto, el procedimiento es totalmente estandarizado. ¿Por qué? Porque cada árbitro tiene la experiencia de trabajar con otro árbitro y es un mundo pequeño y cada uno utiliza más o menos la misma orden procesal número 1, la mejora, hace pequeñas modificaciones, pero el marco general no cambia. Pero eso es una explicación circunstancial. Hay una explicación histórica mucho más significante y sobre la cual voy a pasar un poco más de tiempo porque hay que entender correctamente eso para poder después pensar un poco cómo buscar soluciones. El arbitraje internacional se desarrolló realmente a partir de los años 80, 1980, al compás de la mundialización. Y se desarrolló en el momento en el cual la primera experiencia de los grandes bufetes de abogados, en particular norteamericanos, pero no únicamente, tuvo una relación con el arbitraje en el Tribunal de los Conflictos iraní-americanos, que fue creado como el resultado de las crisis de la embajada de Teherán a principios de los años 80. Lo que pasó en este momento es que se constituyó un tribunal internacional para resolver temas de índole mercantil, tribunales, porque había varias, sigue existiendo, hay varias salas compuestas de árbitros de origen de common law y árbitros de origen de civil law. Por otra parte, los abogados que participaban eran abogados norteamericanos para las partes americanas y generalmente europeos de civil law
por las partes de Irán. Y las reglas aplicables al tribunal eran las reglas de la CNUTNI, que dejan a los árbitros la organización del procedimiento. Los árbitros tenían que organizar el procedimiento respetando las tradiciones diversas y podemos decir opuestas del common law y de la civil law para responder a las expectaciones legítimas de las partes y sus abogados. Y lo que hicieron, lo vamos a ver, es que en vez de tratar de hacer un sincretismo de las dos tradiciones, hicieron una duplicación. Pero para ver eso, hay que ver cuáles son los rasgos esenciales de las dos tradiciones en materia procesal. La tradición de common law por un lado, la tradición de civil law por otro. Y me voy a enfocar, se podrían decir muchas cosas sobre esas diferencias, pero para limitarnos a lo que nos interesa en particular, a la organización del procedimiento arbitral, me voy a enfocar sobre tres aspectos. Lo que es el objeto de un procedimiento en la tradición de civil law y en la tradición de common law, lo que son los poderes del juez en la tradición de civil law, en la tradición de common law, y finalmente cuál es el papel de la audiencia en cada una de esas tradiciones. Primero, el objeto del procedimiento. En la tradición de civil law, el objeto del procedimiento, y aquí una paréntesis, cuando hablo de tradiciones, hablo de un aspecto muy general de cada tradición. Es muy evidente que dependiendo del espacio, de los países y de la época, hay modificaciones, matices, pero hay paradigmas que quedan. Y el objeto del procedimiento en la tradición de civil law es resolver un problema jurídico. Y es para resolver este problema jurídico que ha sido definido que se van a traer pruebas para responder a las preguntas del juez que tiene que resolver este problema jurídico. Es decir, que se pasa del problema jurídico que hay que resolver a la determinación de los hechos que hay que probar para dar una respuesta. En la tradición de common law, la situación es totalmente contraria. Lo que importa no es el problema jurídico, es el procedimiento. Hay el viejo refrán inglés, que ahora no se aplica tanto, que es remedies precede rights, pero marcó mucho las mentes de los juristas. Lo que importa es que cada uno beneficia de medios idénticos a nivel procesal para que gane o que el mejor gane. Cada parte debe conocer todos los hechos relativos a la disputa para poder después definir su demanda en términos jurídicos. Y lo vemos muy bien, particularmente en los Estados Unidos, porque el tema de la disclosure of document se modificó en los últimos años en Inglaterra, pero la idea de la discovery en los Estados Unidos, todo al principio es para reunir todos los documentos y después se va a definir los claims. Eso es todo al contrario de la tradición de civil law. Los poderes del juez son en relación con estas dos diferencias importantes. En la tradición del civil law
y eso lo demostró muy bien Kelsen, pero no tengo tiempo de entrar en eso, es el juez tiene que establecer, digamos, la verdad judicial. La verdad judicial que no es la verdad real, es la verdad a través del filtro, a través, hay alguien que protesta, parece, a través del filtro del derecho. En el juez va a intervenir para buscar esta verdad. O teóricamente tiene el derecho de hacerlo porque en muchos países tiene tanto trabajo que no tiene el tiempo de utilizar los medios que son a su disposición. Pero la idea es que el juez puede hacer preguntas a las partes, puede indicar problemas jurídicos subasponte, puede pedir documentos particulares a las partes, puede intervenir directamente en el procedimiento para definir más claramente el problema jurídico y indicar las pruebas que les parecen necesarias. Y más que eso, puede utilizar el principio Iura Nobis Curias y ayuda a las partes para que establezcan la verdad, digamos, la verdad factual. Va a prestar su concurso para ordenar la producción de documentos, para ordenar la presencia de un testigo y tienen poderes muchos importantes porque tienen el contempt of court, que es realmente muy fuerte, que puede condenar a una parte si no participa. Pero el poder no interviene para definir el tema jurídico y interviene únicamente y se utiliza para ayudar a las partes a obtener hechos, testigos. El juez no va a hacer nada si no se le pide nada. Es alguien que permite la organización de un acceso idéntico de cada parte a los hechos del caso. Finalmente, y eso es el punto más importante, el papel de la audiencia. El papel de la audiencia en la tradición del civil law es bastante limitado. Lo que es realmente importante es la parte escrita del procedimiento. Eso constituye el expediente y es en base del expediente que el juez va a decidir. Sí, la audiencia tiene una cierta importancia, va a permitir a los abogados de explicar un poco más claramente al juez los elementos de la disputa, va a permitir de una manera bastante limitada y en algunos países inexistente la presencia e interrogación de testigos, pero es un accesorio del procedimiento, no es el centro del procedimiento. En la tradición del common law es totalmente diferente. La audiencia es el punto clave del procedimiento. Todo lo que se hace antes de la audiencia no es más que una preparación para la audiencia. Y en la tradición inglesa en particular, el juez no lee nada antes de la audiencia. Ahora las cosas cambiaron con la modificación de las reglas de procedimiento en los años 90 en Inglaterra. Pero sigue la idea que lo que los jueces le llamaban judicial unpreparedness es una cosa buena, porque la mente del juez es totalmente libre, vacía, cuando entra en la audiencia para escuchar y ser testigo de lo que va a pasar. Y
otro elemento muy significativo es hasta algunos años en Inglaterra había jurado para todos los procesos y en los Estados Unidos sigue en principio con un jurado. Las partes pueden evitarlo, pero la regla de base es que hay un jurado, casos civiles, comerciales como criminales. En Inglaterra, donde para los temas civiles y comerciales el jurado desapareció, está presente como un fantasma. Este jurado es el que fue al origen de la organización del procedimiento. Todo está organizado para que se presenten los elementos factuales de la disputa a un grupo de personas que en el pasado eran generalmente iletrados. Y eso explica por qué en un proceso inglés hoy el barrister va a pasar 3, 4 días leyendo contratos a un testigo para que confirme la existencia del contenido del contrato. ¿Por qué eso? Porque el que tenía que enterarse del contenido del contrato no era un juez, era un jurado compuesto de personas que no podían y de todos modos no habían leído el contrato. Eso es muy importante y lo que hace es que la audiencia para el abogado de common law es el momento de hacer aparecer la verdad factual a través del interrogatorio de testigos que son la mediación para que alguien se entere de esos documentos que sean en el pasado un jurado y hoy el testigo y infelizmente en muchos arbitrajes de hoy el árbitro. ¿Qué pasó con el procedimiento arbitral? Yo dije al principio de esta descripción que los primeros que definieron el procedimiento que conocemos hoy no hicieron un sincretismo, sino una justaposición. Y lo vemos. Tenemos las memorias en el arbitraje internacional. Eso es típicamente civil, presentación de las memorias con todos los documentos que son a la disposición de las partes, totalmente contrario a las ideas del common law. Tenemos la exhibición de documentos, que es más common law, aunque yo diría common law atenuada, porque la exhibición de documentos es mucho más limitada. Pero cuando volvemos a la audiencia, aquí estamos en el sistema de common law, no es una necesidad, pero se aplica así. Cuando vemos en nuestros arbitrajes de hoy abogados pasando horas presentando varios documentos que no sirven para probar nada, sino que para llamar la atención del árbitro sobre la existencia de documentos, pidiendo al testigo, usted, señor testigo, mando esta carta en tal fecha, puede leer el parágrafo 3 de la carta, se lee el parágrafo 3, bien, y pasamos a otra carta, y así para probar que no va la lectura del testigo probar más que el contenido del documento. Eso es como si existiera un jurado que hay que convencer de la existencia del documento. Y finalmente, en todo este procedimiento, ¿qué hace el árbitro? Es mucho más como un juez de tenis que como alguien que va a realmente tener la conducción del procedimiento en sus manos. Es estas consideraciones, estas constataciones
que me llegaron a pensar que se podrían ver si fuera posible transformar este juez de tenis en un conductor de orquesta, digamos que es una metáfora para dar al árbitro un rol un poco más activo en el procedimiento. Y voy a tratar ahora de explicar un poco más cuál es el contenido de la propuesta, que es finalmente que el árbitro sería él que define la partitura, lo que hay que decidir, y que conduzca la interpretación, sigamos con la metáfora, pero es él que va a ayudar las partes a definir cómo probar lo que hay que decidir y, obviamente, pero ya lo hace, definir el tempo en el cual se va a probar. Más seriamente, dejando la metáfora musical. Lo que pasa hoy, lo hemos visto, el árbitro emite una ordenanza procesal número 1 con el procedimiento que ya describí. Cuando lo hace, no sabe exactamente cuáles son los puntos litigiosos. No sabe lo que tendrá que decidir. O tiene una idea exacta, muy remota, muy mal definida, muy vaga. Eso es una pena, porque si tomamos el arbitraje de la CCI, desde el año 1927 había una exigencia de que los árbitros definan en el acta de misión los puntos litigiosos. Y eso se quedó como obligación en el reglamento de la CCI hasta la revisión de 1998, en la cual se decidió que los árbitros tendrían que definir los puntos litigiosos si lo considerarán apropiado, lo que fue el fin de la obligación de los puntos litigiosos, porque es raramente apropiado. Y yo tengo que confesar que es un servidor, soy yo, que como encargado de la revisión de 1998 hice desaparecer la obligación. ¿Y por qué se decidió así? Porque era totalmente imposible. En el momento en el cual se prepara el acta de misión, en los arbitrajes modernos como los conocemos, los árbitros tienen en sus manos únicamente una demanda, una solicitud de arbitraje muy escuetas y una contestación tan escueta que la demanda. Es imposible definir de una manera realmente concreta los puntos litigiosos. O si la definición es que bien, la demandante tenía razón en resolver el contrato, cuál es el monto de los daños, eso no sirve para nada. Pero es en este momento, al momento de la redacción de la acta de misión, más o menos lo único que puede hacer el árbitro. Es decir, que el problema que tenemos ahora, cómo ayudar a los árbitros a definir algo que sería parecido a los puntos litigiosos, sin algún momento en el cual conocen más el litigio. Y mi propuesta es que los árbitros pueden intervenir un poco más tarde, no en el momento de la definición de la redacción
del acta de emisión, bueno, con una excepción. En los casos muy raros en los cuales la solicitud de arbitraje es un documento muy completo y la contestación un documento muy completo, se podría hacer, pero no en el plazo del mes en el cual se debe establecer la acta de emisión. Por eso, mi idea es que lo que se puede hacer es que después de la primera ronda de documentos, cuando la parte demandante ha presentado su demanda de arbitraje completa con los documentos que tiene a su disposición y la demandada ha presentado su contestación, en este momento se puede hacer una conferencia de conducción del arbitraje, una segunda conferencia de conducción del arbitraje, en el cual los árbitros van a discutir con las partes de cuáles son los elementos importantes del litigio. Y por eso propongo que antes de celebrar esta reunión, en base a los memorias que fueron cambiadas entre las partes, la demanda y la contestación, los árbitros establezcan un informe preliminar que contenga un resumen del litigio, como lo entienden, una lista de los hechos importantes que los árbitros entienden estar admitidos, una lista de los puntos jurídicos que parecen importantes a los árbitros y una lista de los hechos que consideran que deben ser probados. Que manden eso a las partes para que las partes lo puedan estudiar y después discutir en la reunión de la conferencia de condición del procedimiento que debe ser prevista para, digamos, un día. No es una reunión de 1 o 2 horas. No se propone que, y todo al contrario, que las partes aprueben este documento de los árbitros. No. Lo que se propone es que se discuten para que las partes indican a los árbitros lo que no han entendido correctamente, lo que aceptan, y así en esta discusión se puede determinar lo que está aceptado, no hay que probarlo, y que lo al contrario son los puntos jurídicos importantes y los elementos de hecho que las partes tendrían que probar. Las partes, ya lo dije, no tienen que seguir a los árbitros en lo que piensan, pero saben lo que los árbitros piensan y creo que eso ayuda mucho a las partes. Yo tengo una experiencia similar, mucho más limitada, en la práctica de la primera sala de la Corte de Apelación de París. Cuando el juez abre la audiencia, durante 20 minutos hace un resumen de lo que entiende ser la posición de las partes, antes que los árbitros presenten sus alegatos. Y eso es muy importante para el abogado, porque el abogado descubre que a pesar de todo el tiempo pasado escribiendo, el juez no ha entendido exactamente lo que el abogado quería. Se ha focalizado en 2 o 3 puntos que no son los puntos esenciales. Por otra parte, se entiende también que hay puntos que ya parecen ya entendidos, no hay que insistir en ellos. Eso es bastante útil. Pero en el procedimiento de la Corte de Apelación de París es de una utilidad muy limitada porque ya la preparación del alegato está hecha, es
es en el momento antes de que los abogados van a intervenir. Sería muy útil si hubiera sido hecho, si fuera hecho 2 o 3 días antes o más. Pero la idea es interesante, es muy útil y creo que podría ser muy interesante para las partes y tendría un efecto importante para reducir los tiempos y los costos en adelante para las partes. Se limitaría el número de testigos porque ya se sabe que hay muchos temas que no hay que discutir, no importan realmente. Se evitaría lectura inútil de documentos. Finalmente se podrían ganar mucho tiempo. Sabemos, como ya lo dije, que muchas veces 90% de documentos presentados por las partes no sirven para nada en el arbitraje. Yo conocí a alguien que falleció hace mucho tiempo, que era un gran árbitro suizo, que se llamaba Claude Renaud. Y él había establecido una práctica en su tiempo que era bastante interesante, es que antes de la audiencia, un mes antes de la audiencia, pedía a las partes de mandarles los 100 documentos que él tiene que leer absolutamente. Y eso facilitaba mucho el trabajo de los árbitros y de los abogados también, porque se podía, entre 1000, 2000 documentos, se podía limitar a los 100, generalmente 100 documentos para cada parte, se llegaba a como 120, 130, porque muchos de los documentos eran exactamente los mismos y ya se reducía ya mucho el trabajo de la audiencia. Creo que con un informe preliminar, como yo lo describí, y la discusión que podría seguir con las partes, se podría hacer un trabajo aún más significativo en la práctica. Y claro que con eso los tiempos se reducirían mucho y con los tiempos se reducen los costos. Bien, 2 o 3 palabras de conclusión. Yo puedo decir que después que he escrito este artículo y que presenté estas ideas en otras conferencias, la propuesta fue bien recibida. Y en 2 arbitrajes, las partes no han aceptado hacer eso, pero han aceptado, y en un caso han pedido, que después de la primera ronda de memorias, los árbitros sencillamente hacen una lista de los puntos que consideran importantes en el arbitraje. Y eso ayudó a las partes en la fase ulterior de exhibición de documentos, porque pueden centrar, si lo quieren, los documentos, la petición, la solicitud de presentación de documentos a los puntos indicados por los árbitros y a otros, pero es importante. El peligro es que es importante que el árbitro no prejuzgue. Eso realmente es un peligro, pero se puede evitar si el árbitro se limita a indicar los problemas sin presentar ninguna solución. Y además, que nunca indique que tal tema le parece probado. Puede hacer una lista de los hechos que son admitidos, es una cosa, si en las memorias se ven hechos admitidos, pero decir encontré en el expediente tal documento que aprueba eso sería un error
dramático de parte. No, el árbitro tiene que indicar problemas. Eso es realmente el papel y es necesario. Por otra parte, el árbitro tiene que evitar de ser demasiado directivo, tiene que mantener una necesaria flexibilidad. Y el árbitro que tiene que ser conductor de orquesta tiene que recordar una palabra del gran conductor Herbert von Karajan, que decía: el arte de dirigir consiste en saber cuándo hay que abandonar la batuta para no molestar a la orquesta. La orquesta tiene que respirar. El árbitro no tiene que olvidar eso. Y voy a concluir con esas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Yves, por esa presentación. Y es una muy buena manera de concluir la idea. Abro el foro al público para preguntas. Yo tengo algunas dudas y algunas preguntas y observaciones, pero primero le cedo la palabra al público. Alejandro, adelante. Gracias, Yves, por una extraordinaria presentación y una idea muy concreta de cómo poder mejorar el procedimiento arbitral. Yo iba siguiendo con todo detalle y haciendo notas de la historia y de tus propuestas. Y yo creo que en la última frase que nos diste radica la pregunta que yo quería hacer. Creo que es extraordinariamente difícil el poder buscar esa cercanía con las partes, esa búsqueda de lo que el árbitro considera como los problemas que son el meollo del asunto, sin poder transmitir una cierta idea a las partes de por dónde va el árbitro. O sea, yo creo que sí sería un arte el poder llegar con las partes y decirles, a ver, a mí me interesa ver el cómo se debe de analizar o interpretar estos documentos sin enviar una idea preconcebida que pudiera juzgarse como un prejuzgamiento por la parte del árbitro. Yo creo que en tu propuesta es ahí en donde estará el arte para que pueda ser implementada o no. Yo creo que cada árbitro tiene un particular cuidado de que no se tiña el arbitraje de una posible causa de nulidad o incluso de que lo puedan tachar de imparcial dentro del procedimiento. Entonces, pues entiendo que la historia ha sido muy fácil de seguir el procedimiento con una cierta manera que ya, como tú mencionas, es casi automática y que mucho se aproxima al sistema del common law, en el que el árbitro más que nada deja venir a las partes con sus argumentos, con sus pruebas y toma una posición pasiva. Me encanta tu idea de que hay una posición mucho más activa del árbitro. Me encanta el que en un momento dado, como dijo von Karajan, se pudiera dejar ya tan adelantado la forma en la que está llevándose a cabo el procedimiento, que sean las partes las que entiendan cómo deben de conducirse para convencer al árbitro. Pero lo que más me preocupa es esa conclusión tuya, el que no se transmita la idea, no únicamente que el árbitro no prejuzgue, sino que en este procedimiento no transmita la idea de que ha prejuzgado. A mí me encantaría el que tú nos pudieras decir algunas, tal vez, técnicas para evitar, no en que el árbitro caiga en un no prejuzgar, sino en no transmitir la idea de que ha prejuzgado. Bueno, creo que lo peor para las partes es que el árbitro a un momento
que todavía es inicial del procedimiento, cuando se cambiaron las dos primeras. Se congeló, ¿verdad? Primeras memorias y nada más, no lo sepan, porque en este caso las partes están frente de un encinje, una persona que ya tiene su idea de litigio y no pueden hacer nada para corregir eso. Que el árbitro tenga una idea errónea de la posición de las partes no es tan grave si lo dice, para que las partes puedan reaccionar y corregir lo que es el error del árbitro. Pero estoy de acuerdo contigo, el árbitro no debe prejuzgar, tiene que ser muy humilde, tiene que leer los documentos y ya. Es algo importante porque hay tantos árbitros que no leen los documentos antes de una semana, la semana que precede la audiencia, pero que lea bien los documentos y diga, es lo que entiendo de la posición de las partes y me parece que los puntos esenciales sobre los cuales ustedes no están de acuerdo son los siguientes. Y ya. Y las partes pueden corregir, no hay este punto, y se puede entrar en una discusión con las partes diciendo, finalmente, ustedes son de acuerdo sobre eso, en desacuerdo sobre eso, y bien, en ese caso hay que tener todo eso en consideración para las etapas siguientes. Pero claro, el árbitro no debe dejar entender las partes lo que puede opinar del fondo, y yo diría más tajantemente, no tendría que opinar. Porque a este nivel del procedimiento, a esta altura, las cosas están en marcha. El árbitro no puede tener realmente una opinión, o si tiene una opinión es únicamente muy superficial y es bastante fácil no indicarla por ser tan superficial. Claro. Gracias, Yves. Gracias, Alejandro. Yves, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yves, en lo que se animan otros a preguntar, me gustaría hacer una pregunta y hacer unos comentarios para ver qué opina. A mí lo que más me interesó de su ensayo es la reflexión de cómo, siendo el arbitraje un mecanismo, una de sus virtudes más importantes es la flexibilidad y cómo puede ser diseñado como un traje a la medida para lo que cada proceso necesita, la contundente mayoría de los casos que uno ve en todo el mundo siguen el esquema después del acta de emisión, demanda, contestación, réplica, dúplica, audiencia y alegatos finales. Y cómo esto tiene como impacto el que a veces se encarezca innecesariamente un proceso y se eviten o incluso se propicien pasos procesales diversos que son sobrados y que encarecen. Por ejemplo, intercambio documental. La idea me ha fascinado porque creo que es cierto que a lo mejor estamos cayendo en lo que llaman en Behavioral Economics Path Dependence, es decir, las personas solemos seguir un camino simplemente porque ha sido seguido habitualmente el camino y posiblemente no es el mejor camino. Ahora, esta praxis suele tener algunos méritos que las iniciativas que la ponen en tela de juicio, como es la de usted y como la que hizo hace 4 años Constantine Partasites, también escribió un ensayo semejante, haciendo ver cómo el arbitraje que se sigue siempre de esta manera puede perder de vista opciones que la flexibilidad brinda y encarecer. La duda que tengo es la siguiente. Por ejemplo, es cierto que uno a veces ve obesidad expositiva en escritos y en pruebas, en casos, y eso, además del escenario que usted nos presenta de cómo la praxis se desarrolló mucho siguiendo lo que los abogados de Common Law, después del Iran US Claims Tribunal, esa experiencia generó, también ocurre que cuando uno empieza un caso,
no queda claro cómo va a ser la contestación de su contraparte. Y si uno, como las etapas procesales tienen que ir avanzando y puede uno presentar pruebas respecto de lo que se va alegando, si no se presenta en demasía al principio o se tienen precauciones iniciales, puede ocurrir que unos meses entrado el proceso o unos escritos, haya material probatorio que pudo haber sido presentado, que no había manera de saber ex ante que iba a ser relevante, pero que ex post sí lo es, y que si uno quiere presentarlo no va a ser posible, y si uno pide autorización, sin duda, la otra parte la va a objetar y el tribunal podría decir, es negligente el que no se haya presentado esto antes. Entonces, una duda que tengo es si no se explica en ocasiones la sobreexposición inicial de los casos como una precaución natural para evitar que le pase a uno esto. Y por cierto, su metáfora de árbitro de tenis y de director de orquesta me ha interesado mucho. La idea de charlar con las partes para decantar los puntos me ha parecido una gran idea, y sobre todo la práctica que usted explica sobre el Tribunal de Apelación de París. Por lo que entendí, exponen el entendimiento, y eso me parece una gran idea, porque pasa mucho que uno escucha a los árbitros, las preguntas de los árbitros, y se da cuenta que no se ha entendido el caso, cosa que no tiene en sí ningún demérito. Es decir, yo no creo que uno puede válidamente criticar a un abogado de parte, a un árbitro, porque no haya acabado de entender el caso en una fase, por ejemplo, empezando la audiencia. Los documentos son fríos, los casos a veces son enormes, y el árbitro conoce pues lo que dicen los documentos. El abogado de parte conoce todo lo demás. Entonces creo que los abogados de parte deben ser muy comprensivos con los árbitros en cuanto a que sus preguntas pueden a veces no ser las mejores por el sencillo hecho de que hay una asimetría de información entre el abogado de parte y el árbitro. Bueno, yo estoy en gran parte de acuerdo. Yo creo que es imposible limitar el número de hechos, argumentos presentados en la demanda, y porque no se sabe lo que la otra parte va a contestar. Y es por eso que establecer los puntos litigiosos en el acta de emisión es totalmente imposible, porque no se sabe exactamente cuáles son. Pero está en la generación de indicaciones que hay en la demanda y por consecuencia, en parte, en la contestación, todo eso se puede reducir después, y es el momento en el cual creo que realmente, hablando con las partes, indicando lo que al árbitro le parece importante en el caso, y en una discusión abierta en la cual las partes van a decir al árbitro, señor árbitro, usted no ha entendido correctamente mi posición. Es al final de esta discusión, que puede durar un día, al final se limita realmente al núcleo importante, y las fases posteriores van a ser reducidas, y es el momento en el cual se van a poder realmente tener menos costos y menos tiempo. Pero estoy de acuerdo, al principio es imposible. Es imposible que una parte demandante se limite, porque no sabe, bueno, en la mayoría de los casos, no sabe cuáles son la posición de la otra parte. Pero después de este momento, cuando tiene la contestación, todo el mundo sabe cuáles son las posiciones básicas, y eso no va a impedir la presentación de pruebas adicionales después en la réplica, en la dúplica, pero sobre los puntos que realmente son puntos discutidos, sin continuar este diálogo de sordos, o sin continuar este cruce de barcos en la noche. Muchas gracias. Claudia de Buen, veo que levantó la mano. Adelante. Sí,
¿Me escuchan? Sí, sí, claro. Ah, qué bueno. Bueno, primero, muchas gracias por esta maravillosa plática. Yo no soy árbitra y no sabe cómo me arrepiento porque creo que lo hubiera hecho muy bien. Bueno, todavía lo podría hacer, pero bueno, ya no fue mi carrera, pero sí soy mediadora y soy abogada colaborativa. Y creo que lo que usted está planteando es muy parecido a digamos, intermedio entre la mediación y la colaboración. O sea, es como un arbitraje colaborativo en donde existe una muy buena fe, así lo entiendo, y se reducen algunas prácticas que no son necesarias en el arbitraje y que realmente obstaculizan la solución o la actuación del árbitro. Me parece que es muy interesante cómo nos empezamos a acercar ambas figuras a través de esta colaboración que Alejandra de Nicolás lo puso ahorita en el chat. Ella dice, esto es parecido a una mediación. Efectivamente, nada más que la mediación es todavía hay otro tipo de, pero me parece que el punto clave de todo es con la menor pruebas innecesarias, etcétera, el punto clave de la... Yo me siento muy contenta de haberlo escuchado y a Francis estaré pendiente de las próximas sesiones de la comisión y bueno, pues los saludo a todos y lo felicito a usted por esta brillantísima exposición. Saludo a mis amigos árbitros. Bueno, un comentario únicamente. Sí es colaborativo y sí estoy de acuerdo. Creo que una cierta colaboración es necesaria porque si una parte no quiere colaborar, se olvide totalmente se olvida la propuesta. Si es colaborativo, no es una mediación. La idea no es de ayudar a las partes en entenderse sobre la solución. Es únicamente una identificación de los problemas que existen para tratar de que el focus del procedimiento sea más definido. Gracias, buenos días, Eduardo Parroquín, si me permiten. Me parece también que en México, existen algunos procedimientos judiciales que se pueden asemejar un poco a lo que usted ha venido exponiendo. Hay un juicio en México que es el juicio oral, en el cual se fijan hechos probatorios y acuerdos probatorios por las partes y por el juez, en los cuales las partes acuerdan lo que ya está probado y lo que no es necesario desahogar como pruebas dentro de ese procedimiento. Entonces, me parece un ejemplo claro de que el director de una orquesta, entendido como la persona que tiene jurisdicción, puede apoyar a que el trámite de un procedimiento sea más ágil y que esto redunde en un beneficio para las partes, ¿no? Entonces, creo que este puede ser un ejemplo de un procedimiento de este tipo también. Gracias. Gracias, Eduardo. ¿Alguna otra pregunta de alguien? ¿Algún otro comentario? Yo simplemente, adelante, Luis. simplemente, Francisco, quería saludar a Yves. Bienvenido, Yves. Desafortunadamente, por un compromiso del despacho, no pude estar en la plática, pero como terminó antes, quise unirme solo para saludarte y saludar a mis amigos de la Comisión de Arbitraje. Gracias, Francisco. Gracias, Klaus, por estar con nosotros. Muchas gracias, Klaus. Luis, adelante. Gracias, Francisco. Gracias, Klaus. Merci, Monsieur Derin. Buenas tardes allá en Francia. Quería hacerle la siguiente pregunta. Me llamó la atención en su exposición. Me pareció llamativo. El par de experiencias que compartió ya en dos casos, en donde propone esta idea de tener un rol más activo y menos pasivo, pero las partes
no necesariamente quisieron. Y ese es el tema que me llama la atención. Entiendo que puede haber cierta resistencia a aceptar todas estas ideas, estas innovaciones, como se dijo al principio de la plática. Y mi pregunta con usted sería, primero, desde luego creo yo que es importante para romper estas resistencias el seguir insistiendo, seguir divulgando estas ideas y seguir proponiendo ideas innovadoras como esta, pero en particular esta, ¿a qué atribuiría usted que se vea una resistencia en la práctica? ¿Sería simplemente una cuestión solo de inercia, como lo mencionó Francisco hace rato, porque sí siempre se ha hecho y no queremos hacerlo, o sea, miedo al cambio, una simple inercia? Segunda posibilidad, que sea un tema de formación y que cada abogado, cada parte sigue su tradición y entonces asume el procedimiento con tipo como de prejuicio, por llamarlo de alguna forma, o bien una última alternativa que se me ocurre es simplemente una sola suspicacia y una resistencia a lo desconocido, y como esto nunca se ha hecho, pues no sea que tenga algo que no podría prever y que sería inesperado y que se me salga de control como abogado de parte, finalmente no llegar al resultado que estoy comprometido a lograr en representación de mi cliente. Digamos, son unas alternativas que se me han ocurrido ahora mismo, pero esa es la pregunta con usted. ¿Usted a qué atribuiría del otro lado una resistencia a aceptar y asumir estas ideas que parecen ser tan propicias y tan benéficas para todo mundo, hasta para las propias partes, porque no solamente reduciría los tiempos, sino de la mano, desde luego que el objetivo final es reducir los costos, que es de lo que estamos hablando aquí? Merci, monsieur Durán, y felicidades por su exposición otra vez. De verdad, muchas gracias. Bien, lo que pasó en la práctica es que lo que las partes no aceptaron es una reunión con los árbitros, pero aceptaron y les interesaron mucho que los árbitros, después de la primera ronda de documentos, presente una lista de los puntos que consideraban interesantes y que eran los puntos que en la mente de los árbitros parecían los puntos esenciales para resolver. Y lo que entendí de la reacción de las partes es que, por una parte, son interesadas en saber cómo los árbitros ven el caso, cuáles son los puntos que los árbitros quieren que las partes discuten más particularmente, pero por otra parte no quieren reunirse con los árbitros para discutir de eso porque no quieren exponer su posición en este momento que consideran, supongo, como prematuro. Yo lo entendí así, no lo sé exactamente, pero lo que me llamó la atención es que las partes dijeron, sí, nos interesa mucho que los árbitros nos hagan conocer su visión del caso, de los problemas, pero no queremos comentar. Y queremos conservar normalmente, y eso lo considero como realmente muy normal, la posibilidad de hablar de otras cosas en nuestras posteriores memorias. Ana Leticia. Sí, bueno, Iris, muchas gracias por tu exposición, me gustó mucho. Me gustó mucho la idea de proponer esta plática, ¿no?, entre las partes, sobre todo en casos de construcción, en donde involucran muchos puntos y es más complejo entender realmente la posición de las partes. Y mi pregunta es si usted cree que es algo que el árbitro puede proponer en el procedimiento como algo informal, ¿no? O sea, proponer a las partes, o si es algo que debería estar previsto en los reglamentos de las instituciones,
si usted cree que es algo que debería ser como institucionalizado, ¿no? O sea, o simplemente cada árbitro podría, o sea, optar por hacerlo, o a lo mejor en algunos casos no es necesario, entonces una facultad, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, se explica muy bien. No creo que los reglamentos de arbitrajes tienen que reflejar la práctica, y eso no es una práctica, es prematuro de ponerlo en un reglamento. Creo que hay que iniciarlo, ver los problemas prácticos, y si realmente funciona, se puede pensar en este momento en algunos reglamentos de decir que los árbitros pueden hacer eso. De todos modos, pueden hacerlo. Creo que los árbitros que son interesados por la idea pueden, en la primera conferencia de conducción del procedimiento, cuando se hace el acta de emisión o la primera reunión con las partes, pueden presentar la idea y decir, bien, podemos prever en el calendario arbitral un informe de los árbitros sobre su entendimiento de qué es el litigio en un momento dado. Y después veremos, después de 2, 3, 4 años, cómo funciona eso. Perfecto. Gracias. Gracias, Ana Leticia. Nos quedan unos cuantos minutos. No sé si alguien más quiere platicar con Yves, alguna observación o duda que tengan sobre el tema. Sobre el tema que trataban y que empezó platicando Alejandro Garrio, me gustaría decir que en los casos en los cuales observo árbitros que hacen preguntas que a lo mejor reflejan que no hay ciertos aspectos que no se entienden, a mí como abogado de parte me ha parecido una gran idea y un acto muy inteligente, además de humilde intelectualmente del árbitro, reconocer que hay cosas que no se entienden y que no se saben para ser ilustrado por los abogados de parte. Yo creo que no es grave para un árbitro que ha estudiado un caso el reconocer que haya cosas que no entiende o que no sabe, inclusive si son cosas expuestas en los escritos, y en cambio gana uno mucho teniendo ese intercambio abierto con los abogados de parte. De otra manera, el resultado es que uno recibe laudos que a lo mejor hay cosas que se hubieran evitado, ya sea errores o apreciaciones incompletas, y que gracias a una postura muy abierta a este respecto se pudieran haber enmendado. No creo que realmente el peor es el árbitro que no ha entendido el caso. Yo recuerdo hace mucho tiempo un presidente que era un antiguo presidente de la Corte de Casación francesa y que confundía un poco el papel de un juez y el del árbitro, y quería decidir todo bastante solo, y me decía, bien, Yves, yo recibí su memoria muy bien hecha, muy bien hecha, ¿eh? Muy bien hecha. Usted pide eso, quiere eso. Y yo decía, no, señor presidente, no es exactamente lo... No, yo he entendido. No era imposible hablar con él. Y además no era muy normal de hacerlo de una manera privada. Pero cuando se nota que el árbitro no ha entendido el caso, es terrible para el árbitro. Y muchos árbitros silenciosos no entienden en un momento en el cual es demasiado tarde, entienden al fin de la audiencia. Eso es problemático, porque si habían entendido mejor antes, hubieran podido hacer preguntas y ayudar a las partes a limitar un poco el alcance de la producción de documentos y todo eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de alguien? Pues, Maître Terran, es un placer tenerlo con nosotros. Estamos enormemente agradecidos por haber compartido sus reflexiones sobre su ensayo del árbitro como director de orquesta en vez de árbitro de tenis. Y a nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, específicamente su comisión de arbitraje, le agradezco mucho el estar el día de hoy con nosotros y compartir sus ideas y conocimientos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y este debate muy interesante. Muchas gracias. Gracias, que tengan un muy buen día a todos.
Gracias.